Podcast. Lo mejor está por escuchar. En la primavera de 2023, mi compañera Nora y yo por fin nos embarcamos en un viaje que llevábamos meses planeando. Íbamos a recorrer Estados Unidos de norte a sur, a través de la llamada Ruta de los Derechos Civiles. Una ruta que desde 2018 se ha promocionado a partir del 50 aniversario del asesinato de Martin Luther King. En Estados Unidos, el racismo es un problema estructural. Ahora, con el segundo mandato de Donald Trump y la ola global de extrema derecha, parece una de sus principales banderas. Y la historia que vamos a contar está presente. Tanto como quizás el propio Martin Luther King no hubiera imaginado. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué ha cambiado desde su asesinato? Soy Miquel Ramos y este es el primer episodio de Crímenes de Odio, una serie original de Podium Podcast, en la que abordaremos las historias detrás de algunos crímenes cuyo móvil fue el racismo y otras formas de intolerancia. En esta serie miramos al pasado, décadas atrás, también al presente, con cierta perspectiva. También nos permitimos el lujo de mirar al mundo en su totalidad, cuando se conecta a través del mal con un rasgo común, el odio. Crímenes de Odio, una producción original de Podium Podcast. Episodio 1. La noche que ardió Mississippi. Nora y yo llegamos a Chicago un día de abril de 2023. La ciudad nos recibió haciendo honor a su apodo, Windy City. Con un viento terrible, muy frío, iniciamos la ruta que nos llevaría hasta lo que se conoce como el sur profundo. Illinois, Missouri, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Luisiana, Alabama, Georgia, Kentucky e Indiana. Lo haríamos sobre uno de los mitos del país, el coche. Y conduciendo más o menos 5 horas cada día. Nora es muy buena organizando estos viajes. Mi aportación fue una playlist para las sesiones de carretera infinitas a base de soul, blues y jazz. Música de otra época para viajar al pasado desde el lugar de los hechos. ...1 de enero de 1863. En plena Guerra Civil Norteamericana, el presidente Abraham Lincoln emitió la conocida como Proclamación de Emancipación. Supuestamente, el fin de la esclavitud. Y digo supuestamente porque ni de lejos fue eso lo que ocurrió. Durante años, leyes segregacionistas continuaron aplicándose en diferentes territorios del país. Las conocidas como leyes Jim Crow, promulgadas en varios estados sureños, sometieron a los afroamericanos a un régimen de apartheid, a una segregación de facto, impidiéndoles ejercer la mayor parte de los derechos de los que disfrutaban los blancos. Mi selección musical y la ruta calculada por Nora nos llevaron a mansiones esclavistas y a chabolas de los esclavos, al hotel donde fue asesinado Martin Luther King en Memphis, al puente de Selma en Alabama. Ahí arrancó la más famosa de las marchas por los derechos civiles, cerca de las carreteras y los campos de Mississippi, que el Ku Klux Klan sembró de cadáveres. Allí ocurre la historia que hoy vamos a contar. Más de 1000 millas separan la ciudad de Nueva York de la localidad sureña de Filadelfia, en el estado de Mississippi. Andrew Goodman y Michael Schwerner, 2 jóvenes blancos activistas por los derechos civiles, se habían desplazado desde la ciudad de los rascacielos hasta uno de los estados más pobres y más sacudidos por el racismo aquel verano de 1964. Los 60 fueron una década movidita. En el sur, varios estados aplicaban las llamadas leyes Jim Crow, que mantenían la segregación, a pesar de que chocaban frontalmente con las leyes federales, de obligado cumplimiento, y que pretendían acabar con dicha segregación racial. ¿Qué suponía esto en la vida de las personas? En los cines, en el transporte público o en los restaurantes había lugares para blancos y para no blancos, espacios separados. Otros directamente prohibían entrada a las personas negras. La cosa, a menudo, iba más allá. Una parte de la población blanca, contraria a cualquier medida contra la segregación racial, no dudaba en usar la violencia para impedir que los negros disfrutasen de los mismos derechos que ellos.
Y la policía, ciudad por ciudad, no era neutral. Era parte del problema. En junio de 1963, 80 años después de la declaración de Lincoln, el presidente John Fitzgerald Kennedy había anunciado su intención de acabar con las leyes racistas. 5 meses después, sería asesinado. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died. Es justo en ese contexto, pocos meses después, y ya en 1964, cuando se vive el conocido como Verano de la Libertad. Goodman y Schwerner viajan con la intención de unirse a las diferentes organizaciones que, con su activismo no violento, trataban de visibilizar la crueldad y la permanencia del racismo. Schwerner ya había participado de varias acciones de boicot contra establecimientos racistas. Su intención era fundar una escuela de la libertad en la iglesia metodista de Monte Sion, en el condado de Neshoba. En esas escuelas se animaba a la población negra a escolarizar a sus hijos e hijas, además de inscribirse en los colegios electorales para poder votar. Andrew Goodman era un chico muy popular y le gustaba reírse, ir a fiestas y bailar. No era agresivo ni gritón, sino más bien una persona muy tranquila. Era guapo y fuerte y realmente creía en lo que tú y yo y la mayoría de la gente llamaríamos justicia. Así que, si había un bully golpeando a un niño más pequeño, él intervenía. Era su naturaleza. 60 años después de aquel viaje, David, el hermano de Andrew Goodman, habló para la BBC y explicó por qué su hermano decidió unirse a la campaña por los derechos civiles. Recordó que sus padres tenían mucho miedo porque sabían que había mucho riesgo, que los grupos racistas del sur eran muy violentos. Sintieron que todo lo que nos habían enseñado era para servir al interés público. Y no podían decir lo contrario. Era de interés público que la gente tuviera derecho a votar y lo hiciera. El activismo de Goodman, de Schwerner y de muchos otros jóvenes unidos en los grupos antirracistas incomodaba a los más racistas de la zona, que pronto les pusieron en su punto de mira. Gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias, le gustaba decir a mi abuelo acerca de levantarse por la mañana y hacer algo. No tenía que ser lo más grande del mundo, solo algo positivo. Todo ocurrió así. El 16 de junio de 1964, varios miembros del Ku Klux Klan atacaron la iglesia metodista Monte Sion, en la que Michael estaba colaborando. Primero, hombres armados obligaron a los feligreses a arrodillarse. Los golpearon, los humillaron y después, como habían previsto, incendiaron el templo. Pero entre aquellos agresores había uno distinto al resto. Algunos testimonios aseguraron que entre los asaltantes se encontraba el segundo sheriff, Cecil Ray Price. Hay que dejar claro que los ataques racistas violentos eran perpetrados por unos pocos, pero también que la mayoría de la población blanca miraba hacia otro lado. Si no participaba de estas acciones en la intimidad o desde la inacción, podemos decir que en parte las aplaudía. Por un momento, de vuelta a la ruta de los memoriales que se pueden visitar atravesando esta cicatriz asfaltada americana, recuerdo las fotos que vimos donde aparecían hombres negros colgados de un árbol. No es eso lo más inquietante de la foto. En el mismo espacio, autoridades y familias enteras contemplaban los linchamientos. Ver incluso a niños sonriendo y posando ante los cuerpos colgados te produce un enorme escalofrío. Como una terrible y vigente advertencia. No hace tantos años de esto, piensas. Y te preguntas también cuánto odio debe acumularse para festejar una atrocidad así y fotografiarte ante un hombre colgado como si fuese un trofeo. Como ya te he comentado, la llegada de activistas blancos como Andrew y Michael a los puntos más calientes del sur encendió los ánimos de los racistas. El Ku Klux Klan les declaró la guerra, acusándolos de ser judíos y comunistas, amigos de los negros que venían a su territorio a imponer su fracasado modelo de país multicultural, la mezcla de razas, el libertinaje y la arrogancia de los listillos del norte que miraban con desprecio a los paletos del sur. Schwerner, Goodman y un joven negro de Mississippi, James Chaney, fueron a visitar otra iglesia incendiada por los racistas.
Al salir del pueblo, una patrulla de la policía los detuvo. Los acusó de rebasar el límite de velocidad. Pocas horas después fueron puestos en libertad y Lawrence Rainey, el sheriff de la localidad de Filadelfia, les obligó a abandonar el estado. Mientras los 3 jóvenes se marchaban, Rainey llamó a Edgar Ray Killen, uno de los líderes del Ku Klux Klan local, que reunió a un grupo de hombres para salir a buscar a estos jóvenes. Al día siguiente, alguien avisó a las autoridades de que había encontrado un coche ardiendo. Era el coche de Swerner, Goodman y Cheney, pero ellos no estaban dentro. Temiendo que los racistas emprendieran represalias contra ellos, Swerner ya había avisado a sus compañeros de la asociación que si no daba señales de vida la misma tarde que iba a visitar la iglesia incendiada, es que algo le habría pasado. Las sospechas sobre un posible secuestro llegaron a los oídos del director del FBI, Edgar Hoover, y del fiscal general, Robert Kennedy, hermano del presidente recientemente asesinado, que inmediatamente movilizaron a más de un centenar de agentes para tratar de encontrar a los desaparecidos. Este interés por parte de las autoridades y la increíble movilización de recursos se debió a que Andrew y Michael eran blancos. Hasta ese momento, los ataques, secuestros y asesinatos de personas negras habían pasado desapercibidos para la mayoría del país. Pero la desaparición de 2 jóvenes blancos, 2 universitarios neoyorquinos, en plena ola de movilizaciones por los derechos civiles, era otra cosa. Y el condado se llenó de policías y de periodistas. El 4 de agosto, gracias a la confesión de uno de los implicados en la desaparición de los 3 jóvenes, los agentes del FBI encontraron los cuerpos. Estaban enterrados en una granja, y junto a ellos se encontraron también los cadáveres de 7 hombres negros desaparecidos años atrás. Fue el mismo presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, quien llamó a la familia de Goodman para comunicarle el terrible hallazgo. Y fue David, el hermano pequeño de Michael, al que has escuchado antes, quien cogió el teléfono. Tenía 17 años. Sus padres no estaban en casa. El presidente preguntó por ellos. Y tras hacer una pausa, le dio la triste noticia. Tengo malas noticias para ti. Hemos encontrado el cuerpo de tu hermano. Había reporteros de noticias acampados frente a nuestro edificio y la policía estaba allí las 24 horas del día, solo para controlar a las multitudes. El caso conmocionó a los blancos de Estados Unidos, pues la sensación era, ¿cómo pudo pasarle esto a 2 jóvenes blancos? Esta es una parte de la historia que no se cuenta tan a menudo. A pesar de tener identificados a los autores del asesinato, no se detuvo a nadie hasta noviembre, 3 meses después de encontrar los cuerpos. 2 miembros del Ku Klux Klan, James Forsyth y Charles Marcus Edwards, fueron detenidos y confesaron el crimen, pero inmediatamente fueron puestos en libertad. A finales de noviembre, otras 21 personas fueron detenidas relacionadas con este caso. El juicio tuvo lugar años después, en octubre de 1967. Un jurado compuesto únicamente por personas blancas declaró culpables a 7 acusados, entre ellos al vicesheriff Price y al líder de los Caballeros Blancos, Powers, que recibieron penas de 3 a 10 años de cárcel. Tras un largo proceso de apelación, los 7 empezaron a cumplir sus condenas en marzo de 1970. Ninguno estuvo más de 6 años en prisión. El sheriff Lawrence Rainey fue absuelto, junto con el resto de acusados y el predicador baptista Edgar Ray Killen, considerado el autor intelectual del crimen, ya que fue el que reunió al grupo de hombres que lideró la caza de los jóvenes. A pesar de las leves penas y de la absolución de varios de los acusados, la condena y el reconocimiento del caso fue reivindicada como una victoria por el movimiento por los derechos civiles. Era algo inédito que se arrestara y se juzgase a quienes llevaban décadas impunes, sembrando el terror entre sus vecinos negros. Cuando la mayoría ve que los suyos están siendo atacados, se les prenden las alertas y dicen, vaya, esto podría pasarnos a mis hijos o a mí. Y hace que la gente, creo, se vuelva más consciente. Esto crea una atmósfera para el cambio, y esa es una sensibilidad que el presidente entendió. Era un político astuto, y lo usó para conseguir que se aprobara la ley de derechos civiles. Como cuenta David Goodman, el hermano de Michael, el presidente Lyndon Johnson aprovechó ese cambio de sensibilidad para aprobar ese mismo año, 1964, la Ley de Derechos Civiles, que su antecesor,
John Fitzgerald Kennedy, había presentado en junio de 1963, tan solo unos pocos meses antes de ser asesinado. Esta nueva ley terminaba, al menos sobre el papel, con la segregación institucionalizada durante décadas mediante las leyes Jim Crow. Johnson tuvo una gran oposición dentro de su propio partido, el Partido Demócrata, y costaría años implementar y hacer cumplir todas estas nuevas medidas. Los episodios de violencia racista no desaparecieron, aunque las autoridades se emplearan en mayor o menor medida en hacer cumplir la ley. Surgieron nuevas causas y nuevas organizaciones, nuevos líderes, que tuvieron que lidiar ya no solo con los grupos racistas que continuaron activos, sino con un sistema que seguía percibiendo la emancipación de los no blancos y la igualdad como una amenaza. El asesinato de Martin Luther King, el de Malcolm X o la persecución de los Panteras Negras volverían, años después del crimen de Mississippi, a poner sobre la mesa que el problema no se había solucionado. En 1988, el cineasta norteamericano Alan Parker llevó a la gran pantalla la historia de los 3 jóvenes asesinados. Tomó el nombre de la operación policial dirigida por el FBI para resolver el caso. Me Burn, acrónimo de Mississippi Burning, Arde Mississippi. La película causó un gran impacto cuando se estrenó y estuvo protagonizada por Willem Dafoe y por el recién fallecido Gene Hackman. En 2005, casi 40 años después de aquellos crímenes, el expediente del caso se reabrió. El predicador baptista Edgar Ray Killen, considerado el autor intelectual del asesinato, fue de nuevo juzgado y condenado. Otros 2 de los autores, James Forsyth y Charles Marcus Edwards, serían también juzgados en 2007 y terminaron sentenciados a cadena perpetua, pasando sus últimos días en prisión. El 20 de enero de 2009, Barack Obama se convirtió en el primer presidente negro del país. En 2014, impuso la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta condecoración civil de los Estados Unidos, a Schwerner, Goodman y Cheney, los 3 jóvenes asesinados 40 años antes en Mississippi. La violencia policial contra los negros es todavía hoy un problema habitual que en las últimas décadas ha provocado grandes protestas y de nuevo grandes alianzas. El último y más conocido, el movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Algo que se tuvo que volver a recordar en pleno siglo XXI. Tras abandonar el estado de Mississippi y pasar unos días en Luisiana, Nora y yo seguimos con nuestro viaje. A las 5 de la tarde ya no había nadie por las calles de Montgomery, la capital del estado de Alabama. Un edificio fuertemente protegido y vigilado por guardias de seguridad alberga la sede de la histórica y todavía activa organización antirracista Southern Poverty Law Center. Esta organización lleva décadas monitorizando a los grupos de odio de los Estados Unidos y ha sido objeto de numerosos atentados y amenazas de la extrema derecha desde que empezó su actividad en 1971. Contactamos con ellos antes de iniciar el viaje y concertamos una cita para visitar el Centro de Memoria de los Derechos Civiles. Una de las paredes del museo está decorada con decenas de fotografías de personas blancas y negras. Es la que llaman la habitación de los mártires, donde se encuentran inmortalizados algunos de los activistas asesinados. En esa sala están las fotografías de Cheney, Goodman y Schwerner. Lo que hoy pretende ser un recordatorio de la historia debería servir como antídoto para no repetirla, pero ahora mismo se percibe como una terrible advertencia ante la amenaza latente que se cierne sobre Estados Unidos y sobre el mundo entero. Fue una historia de horror y de un mal arraigado en nuestro país. No hay nada que podamos hacer para cambiar el pasado, pero hay cosas que podemos hacer hoy y aprender del pasado en todos nuestros países. Las palabras de David Goodman
cobran hoy una especial relevancia. Donald Trump ha vuelto a ganar las elecciones. La herida del racismo sigue sangrando y los discursos y las políticas del reelegido presidente no hacen más que ensancharla. No se aprendió nada después de tantos años de luchas por la igualdad, tanto odio y tanta violencia. ¿Qué ha pasado en estas últimas décadas para que hoy el racismo y la intolerancia resurjan con tanta fuerza en todo el mundo? Crímenes de Odio es una producción original de Podium Podcast, escrito y narrado por Miquel Ramos. Diseño sonoro, Nico Solís. Producción, Sandra Martín y Lucía Villaverde. Producción ejecutiva, Jesús Blanqueño. Dirección, Eugenio Viñas.